El video va a subtitular Fusariosis. Bueno, fusario es un hongo que se encuentra en la naturaleza. Está en la tierra, está en el agua, en todo. Este hongo produce algunas enfermedades en las personas inmunocompetentes, pero produce enfermedades muy graves en las personas con inmunodepresión. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los grupos de riesgo en inmunosupresión? Sobre todo cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, la persona que está con leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloblástica aguda, mieloma múltiple, trasplante sólido, trasplante de sangre, son los factores de riesgo. Entonces acá, leucemia linfoblástica aguda, ese es un factor de riesgo. Leucemia mieloblástica aguda, otro factor de riesgo. Mieloma múltiple, trasplante en los trasplantados. ¿En qué tipo de trasplante? Trasplante de órganos sólidos, por ejemplo, riñones, hígado, corazón, y trasplante de sangre, trasplante de médula ósea. ¿De acuerdo? Entonces, este hongo produce enfermedad en esos dos grupos. Inmunocompetentes, algunas enfermedades, pero las más graves ocurren en personas que tienen disminución de la inmunidad. Por ejemplo, leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloblástica aguda, mieloma múltiple, trasplante de órganos sólidos, trasplante de sangre, médula ósea. Porque estos pacientes, por la enfermedad o por el tratamiento del cáncer, sus glóbulos blancos disminuyen. Entonces cursan con neutropenia, disminución de glóbulos de polimorfos nucleares. Esa disminución de polimorfos nucleares es el factor de riesgo más importante para desarrollar micosis invasiva por este hongo. Fusario, decíamos que es un hongo que se encuentra en toda la naturaleza: tierra, agua, obviamente está donde hay vegetación que está en descomposición, y todos los días uno está inhalando con él. ¿Cuál es la morfología? El hongo es un hongo hialino. Quiere decir que tiene un color que es transparente, no tiene un color, no es un hongo pigmentado, es un hongo hialino que tiene un filamento tabicado. ¿De acuerdo? Tiene un filamento tabicado. A partir del filamento da origen a otra estructura filamentosa que se llama conidióforo. A veces el conidióforo termina acá en una columela o termina en dos ramas. Termina en dos ramas. ¿De acuerdo? Entonces, el conidióforo termina en una columela y dos ramas. Esto da origen a otra estructura pequeña que se llama conidio o macroconidio. Entonces pueden haber conidios así, pueden haber conidios así, o pueden haber conidios así. Este es un conidio y
y este es un macroconilio. ¿Cómo se detecta el hongo? Al inhalar los conilios. Sé que la vía de ingreso es por la vía respiratoria. ¿A qué estructura que ustedes conocen se parece esto? ¿A qué estructura que ustedes conocen se parece? ¿A qué se parece? A ver, ustedes, ¿le sienten? No. Estamos hablando de esto, ¿no? ¿A qué estructura que ustedes conocen se parece? A ver usted. Fuerte. Ya, una hija. ¿Pero a qué estructura que usted conoce? ¿La mandarina? Ya, puede ser. A ver otras opciones. ¿A qué se parece? A ver, hagan uso de su imaginación. A una sonrisa. Bien, muy bien, a una sonrisa. Bien, otra. Los odontólogos, por ejemplo, dirían eso, ¿no? Sonrisa perfecta. Sonrisa Pepsodent. ¿Qué? ¿Cómo dice? Quiere que digamos algo que relacione ¿A qué se parece? O sea, ven que, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece? A ver usted. A un boomerang, ¿ya? ¿Otras opciones? ¿Una qué? Bien, muy bien. ¿Otras opciones? A una hoja. Bien. ¿Qué más? Bueno, los micólogos, cuando ven esto, dice, esto se parece a una banana. De hecho, dicen banana, o sea, dicen macroconinia banana chip. Entonces, se asemeja, ellos la ven como una estructura parecida a una banana. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la morfología de Fusarium. Los inmunocompetentes, ¿qué enfermedad pueden desarrollar? Infección de las uñas de los dedos, onicomicosis. Esta es una infección de los inmunocompetentes. La otra infección de los inmunocompetentes es que se les infecta la córnea. Eso se llama queratitis. Una de las causas de queratitis es una persona que trabaja en el campo o que trabaja con plantas o con la tierra o en la tierra. Hay que pensar que es Fusarium. ¿De acuerdo? Ahora, este es el nombre genérico de Fusarium. Hay por lo menos 4 o 5 especies que producen enfermedades del hombre. ¿Sí? Entonces, esa va a ser su... Exacto, esa va a ser su tarea. Van a investigar cuál es la morfología y cuáles son los nombres de las otras especies. La especie más importante es Fusarium solani. Fusarium solani. Pero ustedes van a investigar los nombres de las otras especies y van a dibujar cada una de ellas para saber cómo se diferencian, ¿no? Bueno, entonces la enfermedad que produce en inmunocompetentes es onicomicosis y queratitis. En cambio, en los inmunosuprimidos, la infección es más grave. Puede producir sinusitis, puede producir neumonía, utilizando el mismo mecanismo de daño
del aspergillus. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de aspergillus, no? ¿Sí o no? Utiliza los mismos mecanismos para producir daño. Es decir, la sinusitis y la neumonía producida por Fusarium son sinusitis y neumonía necrotizantes. Puede afectar el hígado, puede afectar el vaso, afecta obviamente la piel o produce una infección diseminada. ¿Cuál es la vía de diseminación? La sangre. La sangre. Entonces, cuando la vía de diseminación es la sangre, el hongo se distribuye por todos los tejidos y también llega a la piel. Y en la piel produce dos manifestaciones clínicas. Puede producir nódulos o pápulas. Nódulos o pápulas que son dolorosas, obviamente rodeadas de un halo eritematoso, inflamatorio. Pero esa es la manifestación clínica cuando hay diseminación hematógena. El paciente presenta nódulos o pápulas en la piel que son muy dolorosas y que están rodeadas por un área eritematosa. ¿Cómo se establece el diagnóstico? A través de una biopsia. Porque este hongo tiene que invadir tejidos, al igual, o sea, cuando decimos mismo mecanismo de acción que Aspergillus, es porque ha invadido tejidos, ¿no? Entonces el modo de diagnóstico es hacer la biopsia, y en la biopsia el técnico de laboratorio va a ver esto y puede ver esto. Cuando lo envía para hacer cultivo, 3 o 4 días después va a observar todo esto. Pero en la biopsia, al hacer la observación directa, con la atención de Giemsa, lo que va a observar es esto, ¿no? Un micelio hialino tabicado y macroconidios. Entonces, si eso encuentra en la observación directa a los minutos de recibir la placa, el diagnóstico está ahí. Esta es una fusariosis. Eso se envía también a cultivo y en el cultivo va a desarrollar todo eso, toda la estructura del al tener el mismo mecanismo que Aspergillus, el riesgo de muerte es alto, más del 50%. Algunos llegan a decir que es 70-80% el riesgo de muerte. Entonces, los pacientes con cáncer que tienen fiebre y se mueren por infección. No se mueren por COVID, se mueren porque se han infectado por bacterias o por hongos, como hemos estado revisando en estas 6 semanas, ¿no? Los hongos son una causa importante de muerte en pacientes inmunosuprimidos. Bueno, entonces cuando uno ve la clínica del paciente, primero que tiene el factor de riesgo, es inmunosuprimido, luego presenta fiebre y tiene sinusitis o tiene neumonía, pero además presenta en la piel estas manifestaciones de nódulos o pápulas muy dolorosas. Clínicamente el diagnóstico es fusariosis. Uno ya tiene los laboratorios, la biopsia y todo eso. Se toman las muestras y hay que empezar el tratamiento. En el tratamiento, 2 opciones. Una opción, amoxicilina liposomal. ¿Sí? La otra opción, voriconazol. Ahora, al igual que en Aspergillus, donde la infección es necrotizante,
también hay que llamar al cirujano para que haga la limpieza, porque lo que va a limpiar es tejido necrótico, ¿no? Tejido necrótico que está en los senos o en el pulmón, habrá que hacer una cirugía de algún segmento, de algún lóbulo, porque hay que eliminar ese tejido, porque ahí no llega el medicamento y ese tejido necrótico que queda ahí va a perpetuar la inflamación y la enfermedad. O sea que es importante limpiar, ¿de acuerdo? Hacer la limpieza quirúrgica. Entonces, con este tema terminamos el capítulo de micosis oportunistas. La semana que viene vamos a hacer un resumen de los criterios internacionales para hacer diagnóstico de infección micótica invasiva. Por todo lo que hemos avanzado hasta ahora, pero en una charla más corta y en base a los criterios internacionales. ¿De acuerdo? Pero la próxima clase va a ser micosis invasiva pulsa, enfermedad invasiva crónica. Pero es así, lo más importante es que ustedes entiendan la morfología. Cuando escuchen el hongo, inmediatamente tienen que tener en la mente de qué estructura estamos hablando y cuál es el mecanismo de acción que utiliza para dañar al hongo. ¿Sí? Y el tratamiento hay que empezar rápidamente. El tratamiento se empieza ya en el momento en que uno sospecha que está presente la enfermedad y al técnico está viendo los suelos. Si el está viniendo a hacer la biopsia, o de senos paranasales, o de pulmón, o de la piel. Porque eso se manda al patólogo, el patólogo hace las tinciones y nos describe esto, nos dice, encuentro micelio y hialino y algunos macroconidios. Inmediatamente nos dice, no sabemos. Y el tratamiento es endovenoso, amphotericina B o voriconazol. ¿De acuerdo, chicos? Puede cortar la